Buenos días, queridos hermanos. Muchas gracias por invitarme a unirme a ustedes a este retiro espiritual. He debido grabar mi intervención, dado que este sábado 17 en la mañana yo estaré junto a los docentes de la diócesis de Santa Marta, de la ciudad de Santa Marta, celebrando el jubileo del mundo educativo. Y por tanto, pues debo estar junto a los docentes en la realización de esta importante actividad. Pero bueno, acepté grabar mi participación en el retiro y espero que sea de inspiración para todos ustedes. Se me ha pedido hablar sobre la santidad. ¿Qué es la santidad cristiana? Desde luego es un tema de fondo, porque, como decía San Juan Eudes, ser santos y ser cristiano son la misma cosa. Nos hemos acostumbrado a hablar de la santidad como algo excepcional en la vida cristiana. Y sin embargo, es lo normal, es la normal expresión de una vida cristiana de compromiso auténtico que implica la vida toda del creyente. La santidad, tal vez mal comprendida, al reducirla solamente a quienes han sido canonizados, es decir, presentados de modo oficial como santos en la Iglesia y para bien de la humanidad, tal vez, guiados por ese principio asumido en modo erróneo, hemos llegado a concluir que la santidad está reservada para pocos y entre estos pocos para seres excepcionalmente dotados de unas capacidades espirituales superiores y por ese modo de pensar hemos olvidado, al contrario, como nos lo enseña Juan Eudes, que la santidad es la normalidad de la vida cristiana, porque ser bautizados, ser cristianos y ser santos son la misma cosa. Y quiero también dejarme inspirar para este pequeño compartir, quiero dejarme inspirar por el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto, en el año 2011, en una de sus audiencias generales, pronunció una catequesis sobre la santidad. Y esta era una catequesis de conclusión, de finalización, de culminación de 2 años de catequesis semanales sobre santos de la Iglesia. Esa fue una iniciativa extraordinaria del Papa Benedicto, guiado por el principio que hemos dicho, para mostrar la santidad como un camino normal, accesible, posible a ser recorrido por todo bautizado, por toda bautizada. Que lográramos, uno puede intuir que ese haya sido el propósito del Papa Benedicto, lográramos derribar el mito de igualar santidad a vida excepcional, santidad a privilegio reservado, como he dicho antes, a personas dotadas de especiales capacidades espirituales. No. El Papa Benedicto resitúa las cosas en el punto adecuado y nos habla extraordinariamente de la santidad cristiana. Entonces quiero apoyarme en él para desarrollar esta intervención mía también en el retiro. Miren, el Papa Benedicto toma como punto de partida esta afirmación importante. Los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Ya, desde ese punto de partida, la cosa es bastante clara. La santidad es fruto de la acción de Cristo resucitado en nosotros. Por lo tanto, es signo de un poder de transformación del corazón humano, de modo que el corazón humano, dócil a la acción del resucitado en sí mismo, permite que su vida toda sea moldeada por el Evangelio, sea hecha a imagen
de Jesucristo. Y luego completa el Papa Benedicto: los santos han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que pudieron llegar a afirmar como San Pablo: vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es. La santidad, más que un logro de personas virtuosas que se proponen por sí mismas una esforzada práctica ascética para lograr la perfección, más que eso, la santidad es la conciencia de la propia fragilidad que le viene de la toma de conciencia de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo la capacidad de apertura desde ese reconocimiento de la propia fragilidad a la acción del Espíritu en nosotros, de Cristo en nosotros, de modo que nuestra vida sea un itinerario de continua asimilación en sí mismos de la vida de Cristo, para que, como lo dice Benedicto, aferrados tan plenamente a la vida del Señor, podamos decir: vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso nos sitúa ya en plena sintonía con la espiritualidad budista, con el legado espiritual de Juan Eudes. Ese elemento clave de comprensión de la vida cristiana que Juan Eudes imprime en la historia de la espiritualidad. Cuando él dice: la vida del cristiano es la formación de Cristo en él. Este modo de comprender la vida cristiana en Juan Eudes coincide, mejor podríamos decir, calza perfectamente con esta comprensión de la santidad en la enseñanza del Papa Benedicto. Porque para unir los dos modos de acercamiento a la santidad, podríamos decir: ¿en qué consiste la santidad cristiana? En formar a Cristo en nosotros, de modo tal que nuestra vida sea continuación, prolongación y realización de la vida de Jesús en medio de los hermanos. De modo que en nosotros aparezca la vida de Cristo y que nuestro itinerario en la vida de fe, en la vida espiritual, no sea otra cosa que crecer día a día en esta inhabitación mutua, recíproca, de Cristo en mí y mía en Cristo. Y en eso consiste la santidad. Por lo tanto, es el trabajo de toda la vida. Es la misión de cada instante de la existencia. Y eso lo tenemos claro, lo comprendemos mejor, con mayor claridad, una vez vivamos el encuentro con Cristo, una vez por la fe y por el bautismo seamos inmersos, sumergidos en la vida de Cristo, y en la medida en que también, en cuanto vamos siendo cada vez más adultos en la fe, cada vez más tomamos conciencia de esta realidad dinámica de conformación de nuestra vida con la vida del Señor, que ya se puso en movimiento desde el día de nuestro bautismo. Y el Papa Benedicto lo dirá también más adelante: no es posible la santidad sin toma de conciencia de la gracia bautismal, dirá él más adelante. Pero, a ver, concentrémonos otra vez en la enseñanza de Benedicto. Él hace 3 preguntas y ofrece una respuesta amplia en cada caso para profundizar en el significado de la santidad cristiana. Primera pregunta: ¿qué se hace el Papa Benedicto? Son preguntas retóricas, ¿no? Evidentemente para captar la atención del lector y del oyente, más bien. Este texto fue primero pronunciado en público en la audiencia general del 13 de abril del 2011. Entonces el Papa se pregunta: ¿qué quiere decir ser santos? Y añade: ¿quién está llamado a ser santo? Y responde: a menudo se piensa que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos. Bueno, aquí de manera mucho más sintética, el Papa Benedicto ha dicho lo que dije al inicio.
esa malcomprensión de la santidad como un estado de vida superior reservado a pocos. No, aquí el Papa Benedicto destruye ese mito. En cambio dice, San Pablo habla del gran designio de Dios y afirma, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Carta a los Efesios. Y añade el Papa Benedicto, y habla de todos nosotros. Y dice, en el centro del designio divino está Cristo, en el que Dios muestra su rostro. En Él quiso que residiera toda plenitud. Colosenses 1:19. Por tanto, concluye Benedicto, por tanto, toda la existencia cristiana está orientada hacia la vivencia de los misterios de Cristo. La santidad, termina diciendo, es decir, la plenitud de la vida cristiana. Notemos esta, quiero detenerme en esto, notemos esta coincidencia de lenguaje, más bien de idea de fondo con lenguajes diferentes de Juan Eudes y Benedicto XVI. Antes decíamos, Juan Eudes dice, ser cristianos y ser santos son la misma cosa. Y Benedicto dice, la santidad, es decir, la plenitud de la vida cristiana. O sea, santidad no es un añadido a la vida cristiana, no es una especie de gorro que se le pone a la vida cristiana. No, su desarrollo más genuino, su desarrollo más auténtico es la santidad. El desarrollo más genuino de la vida cristiana es la santidad. Por tanto, es la vocación universal por excelencia. Somos llamados a la fe cristiana, somos llamados al encuentro con Cristo, somos llamados a experimentar la acción continua de Cristo en nosotros a través del gran patrimonio de la vida sacramental, y todo eso para vivir la caridad de Cristo, para que en el corazón del creyente actúen los sentimientos y actitudes de Cristo, para que el diseño de la forma de la personalidad total del creyente sea la de Cristo, sea la forma de Cristo. Por eso Juan Eudes, Benedicto XVI en esto coinciden de modo admirable, dos santos de épocas diferentes, de lenguajes teológicos diferentes, pero unidos en la acción del mismo Espíritu, en la comprensión profunda del núcleo de la vida evangélica, que es la santidad, una existencia cristiana. Notemos también esa expresión de Benedicto que dijimos antes, que leímos antes, la existencia cristiana, esa es la santidad. Desarrollar en nosotros, y no por nuestra voluntad, porque no es empresa humana, sino por la apertura desde nuestra fragilidad a la acción de Dios, que nos recrea a su imagen, que nos moldea según los valores del Evangelio, que hace de nuestro corazón su corazón, eso sí es puro lenguaje de Juan Eudes, es a través de este camino vital que se realiza una existencia cristiana, es decir, la santidad. Retomo entonces lo que dice Benedicto. La santidad, es decir, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en realizar empresas extraordinarias. Otro equívoco, o diríamos otro mito acerca de la vida cristiana, que es una cosa para superhéroes, que es una empresa sobrehumana. Aquí lo dice claramente el Papa Benedicto. No consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Pleno lenguaje eudista en esta enseñanza del Papa Benedicto. Esto es la formación de Cristo en nosotros. Esto que dice el Papa Benedicto. Unirse a Cristo, vivir sus misterios, hacer nuestras sus actitudes
comportamientos y pensamientos. O sea, la medida de la autenticidad de nuestra experiencia cristiana viene dada por el itinerario de santidad que podemos percibir a lo largo de nuestra existencia. Tan sencillo como eso. Uno puede decir, digámoslo con palabras más sencillas, que soy auténticamente cristiano si soy progresivamente santo. Porque de lo contrario estaríamos instalados en una forma religiosa cristiana, pero no en una auténtica experiencia espiritual cristiana. Y la distinción entre una y otra está dada por la santidad en crecimiento que somos capaces de reconocer en nosotros. La santidad, por eso, dice Benedicto, se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Extraordinario modo, sintético, denso, profundo, de definir la santidad cristiana. La santidad se mide por la estatura de Cristo en nosotros, por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu modelamos nuestra vida según la suya. Formación de Cristo en nosotros. Y continúa el Papa Benedicto, es ser semejantes a Jesús. La santidad es entonces completar en nosotros nuestra vocación original. En el día de la creación, el Señor dijo, el hombre es imagen y semejanza mía. En la nueva creación realizada por Cristo resucitado, somos llamados a ser semejantes a Él, imagen y semejanza de Cristo, es decir, santos. Entonces, la santidad, continúa Benedicto, es ser semejantes a Jesús, como afirma San Pablo. Y aquí hay una cita de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La santidad se mide por nuestra capacidad para reproducir la vida de Cristo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sus intenciones, sus disposiciones, su modo de ser y de estar en el mundo. Y San Agustín exclama, añade el Papa Benedicto, viva será mi vida llena de ti. En las confesiones, en el libro 10 de las confesiones. Viva será mi vida llena de ti. Y pues más adelante el Papa Benedicto se apoya también en la enseñanza de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Cita el Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, la que se refiere a la Iglesia, luz de las gentes. Y allí, ciertamente, uno de los grandes aportes de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II consistió en definir con claridad la llamada universal a la santidad. Porque existió también a lo largo de la Iglesia un equívoco, como si la santidad fuera también privilegio reservado a los consagrados, ¿no? Ser religioso, ser sacerdote, eran considerados los estados de perfección cristiana. Ser laicos, estar en el mundo, pues se consideraba otro tipo de vocación cristiana también, pero no era explícito el modo de referirse a ese estado de vida cristiana como también estado de perfección cristiana. En cambio, el Vaticano II, Lumen Gentium, resuelve el equívoco y habla
de la llamada universal a la santidad, la vocación universal a la santidad. Es decir, todos los cristianos, en virtud de la gracia del bautismo, llamados a vivir la plenitud de la vida cristiana, a constituir por la fuerza del Espíritu y su docilidad a esta fuerza en sí mismos una auténtica existencia cristiana, es decir, la santidad. Afirmando, completa el Papa Benedicto, que el Vaticano II, afirmando el Vaticano II que nadie está excluido de ella. Y así lo afirma, voy a leer explícitamente el número 41 de la Lumen Gentium. Y así lo dice expresamente Vaticano II. En los diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad. En todos los géneros de vida y ocupación. Esto abre otra perspectiva, o la vuelve a poner de presente ante nosotros. La santidad en el ejercicio de mi trabajo, de mi actividad profesional, de mi vida cotidiana. La santidad no se vive en ambientes sagrados, es decir, cuando voy a la iglesia o cuando me refugio en la oración o cuando vivo los sacramentos. No, todas esas son momentos de experiencias densas de santidad que luego se vive, se explicita y también se construye en la vida ordinaria, en la ocupación, dice Vaticano II, en la propia ocupación profesional o familiar o de hogar, ¿no? Entonces dice, en los diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad. En efecto, todos, por la acción del Espíritu de Dios, siguen a Cristo, pobre, humilde, y con la cruz a cuestas para merecer tener parte en su gloria. Siguen otras preguntas, yo no las puedo seguir desarrollando, cumplo ya el tiempo que me dieron, pero los dejo con la inquietud al menos y se las presento. Digo, preguntas que pone Benedicto XVI en su texto para luego interesar al lector y desarrollar con él la respuesta. Pero permanece la pregunta, dice Benedicto, ¿cómo podemos recorrer el camino de la santidad? ¿Cómo podemos responder a esta llamada? ¿Puedo hacerlo con mis fuerzas? Y él dice, la respuesta es clara. Una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, porque es Dios, el 3 veces santo, Isaías 6, quien nos hace santos. Es la acción del Espíritu Santo la que nos anima desde nuestro interior. Es la vida misma de Cristo resucitado la que se nos comunica y la que nos transforma. Y sigue más adelante el Papa refiriéndose a eso, a esa misma pregunta. Y luego la tercera, la que hacía referencia a 3, la tercera. ¿Cómo puede suceder que nuestro modo de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensar y el actuar con Cristo y de Cristo? O en otras palabras, ¿cuál es el alma de la santidad? De nuevo, el Concilio Vaticano II precisa, nos dice que la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios derramó su amor en nuestros corazones. Por tanto, el don principal y más necesario es el amor, con el que amamos a Dios y al prójimo. Y aquí, perdone que me extienda, viene a nuestra ayuda Juan Eudes. La centralidad de la devoción del corazón de Jesús, que es el amor de Dios en nosotros. Por eso Juan Eudes concentra todo su legado espiritual en el simbolismo espiritual, digámoslo también, valga la redundancia, del corazón. En él no hay devocionalismo alguno, no hay romanticismo dulzarrón, yo esto lo he dicho varias veces, en torno a la devoción del corazón de Jesús, no. Él llega al corazón como condensación simbólica de la fuerza de su comprensión del Evangelio de Cristo. Y por eso digo, viene ahora en nuestra ayuda, porque va en línea de lo que nos pide, de lo que nos enseña Benedicto XVI. ¿Cuál es el alma de la santidad? El amor.
¿Y cómo lo diríamos en lenguaje eudista? En el corazón de Jesús, que es principio y fundamento de mi corazón. Por tanto, solo hay alma de santos cuando en nuestro esfuerzo de respuesta a la invitación del Señor, de formación de Jesús en nosotros, podemos llegar a decir, mi corazón es Jesús. Es decir, cuando mi centro interior, cuando mi vida en su núcleo más profundo es Jesús, cuando mi corazón es Jesús. Así, Juan Eudes, hemos dicho, en su legado espiritual, nos enseña, en sintonía con toda la Iglesia, con la enseñanza de la Iglesia magistralmente presentada por Benedicto en esta catequesis sobre la santidad, nos es propuesta, ¿no? Esta enseñanza de la Iglesia que nos es propuesta. Y termino con esta expresión también del Papa Benedicto, que asumo como dicha por mí a ustedes y como dicha al Señor a mí mismo. Quiero invitarlos a todos a abrirse a la acción del Espíritu Santo, que transforma nuestra vida, para ser también nosotros como teselas, es decir, como esas pequeñas piedritas de mosaico, como teselas del gran mosaico de santidad que Dios va creando en la historia hacia las alturas de Dios. No tengamos miedo de que Dios nos pida demasiado. Dejémonos guiar en todas las acciones cotidianas por su palabra, aunque nos sintamos pobres, inadecuados, pecadores. Será Él quien nos transforme según su amor. Que el Señor los bendiga a todos y que sea muy enriquecedor este retiro, que sea muy edificante esta experiencia de retiro. Yo les propondría como reflexión personal, como meditación personal, a la luz de esta enseñanza, hacerse dos sencillas preguntas. Una, ¿cómo está mi vida de santidad? Es decir, mi compromiso de vida cristiana, según mi contexto, según mi ámbito de vida, en la familia, en el trabajo, en las relaciones con los amigos. He comprendido yo que mi vida cristiana es continua santificación y que la santificación consiste en la semejanza con Jesús, en que Él sea formado en mí, de modo que mi vida sea expresión de su vida. Bueno, esa primera pregunta. Y en segundo lugar, a partir de hoy y de esta nueva comprensión de la santidad cristiana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué compromisos voy a asumir? Y desde mi espiritualidad eudista, ¿cómo puedo cada vez más vivirla? Permítame decir, vivenciarla en mi existencia, de modo que comprenda que Juan Eudes también, con su legado espiritual, busca mi santificación. Que el Señor los bendiga y que este retiro sea muy fructuoso para ustedes, para la vida de los asociados en la provincia y para la congregación. Qué modo tan adecuado de vivir los 100 años de canonización de nuestro santo fundador. Que el Señor lo bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.